Muy buenas noches. Mira, vamos a iniciar este video, este nuevo a compartir, que espero con la gracia del Señor llegar a todos ustedes con mucho cariño, con mucho amor. El inicio de esto, yo la tecnología no me manejo mucho. Recién ahora aprendí a grabar con el ordenador, que estoy haciendo ahora, pero tengo el inicio de otra grabación que había hecho que era respecto al tema de que es el servicio al Señor, que la alcancé a hacer en mi móvil. Y voy a usar ese inicio porque era y corresponde al tema que yo tenía preparado para hoy. Así que, pero como no soy muy experto en traspasar ni cambiar, voy a usar la tecnología con un alambrito, digamos. Ustedes me perdonarán, ¿ya? Hola, buenas noches. Mira, mira, ahora me sale vivo por él. Me salió una canción. Yo ni pensaba colocarla esa, pero. Vivo por él aunque no sé si lo encontré o me ha encontrado. No me di cuenta cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por él porque escuché en sus palabras la verdad. Vivo por él y no me pesa. Es el amigo siempre fiel. Tiene los brazos siempre abiertos. El verdadero amor es él. Él es el único perfecto. Él a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Tengo solo una vida y la vivo por él. La mirada que te invita a entregar por él la vida. Perfecto. No hay noche que sea triste, la muerte no existe, si él está aquí. Vivo por él porque me da todo el impulso que me mueve. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por él porque me da fuerza, valor y realidad para sentirme siempre viva. Todo duele cuando falta, cuando el corazón no canta, si me presta sus espaldas, las penas más negras las cargo. Vivo por él y nadie más puede vivir dentro de mí. Si él me ha dado la vida, la vivo. Si está junto a mí, si está junto a mí, es el triunfo más profundo, o el trance más oscuro. Cada día la conquista, el protagonista también es él. Vivo por él porque le da sentido único a mi vida. Él se mantiene siempre aquí, aun cuando tenga una caída. Vivo por él porque me da en sus cadenas libertad. Si hubiese otra vida, la vivo. La vivo por él. Se sabe bien.
Yo vivo en él. Yo vivo por él. Bueno, ustedes no creerán, pero yo no sé cómo, bueno, se me pinchó esa parte de la canción, pero no la tenía ni programado, ni era eso lo que les quería colocar, sino que es otra parte, pero la encontré tan preciosa que la dejé. Son esas, entre comillas, esas eh, casualidades que se llaman en el mundo, que para mí no son casualidades, sino que es el Señor por alguna razón quiso que colocara esa. Pero ahora viene la introducción que es la que yo sí quería colocar. Esta es una canción que estaba en el mismo WhatsApp, pero no sé en qué momento puse el dedo donde no corresponde. Mira, con estos videos me están pasando cosas especiales. De hecho, esto que voy a colocar ahora es otro video, pero que de otra parte se borró. Mira, nunca he sido muy tecnológico, pero tampoco tan torpe. Pero bueno, ya iremos a comentar más esas cosas. Ahora voy a colocar lo que yo les prometí. Hola, buenas noches. Estamos en abril del año 2021 en Valencia, España. Quisiera compartirles esta noche o este momento sobre el servicio al Señor. ¿Y por qué digo que lo compartí sobre el servicio al Señor? Que lo mencioné en un video anterior respecto al servir. ¿Cuál es el objetivo y qué es lo que Dios pretende con que lo sirvamos? No hay hijo de Dios que no quiera servirlo. Y es una razón muy lógica porque queremos servirlo porque nos sentimos tan beneficiados. Es tanto lo que Dios nos da a través del Señor Jesucristo, a través de la consolación del Espíritu Santo en nuestras vidas, que evidentemente nosotros queremos servirlo. Pero hay ahí un detalle. El Señor lo dice tan claro, digamos, nosotros debemos servirlo, pero servirlo en espíritu y en verdad. Y siempre luchamos los creyentes con la naturaleza antigua nuestra, con nuestra propia carnalidad. Entonces nos dice el Señor que quiere Él, nos ama, nos dio su vida y evidentemente nos llama a servirles. El tema está en cómo respondemos a ese servicio. Y eso es lo que esta noche quiero compartir. Porque es muy típico en el mundo que cuando a ti alguien te invita a una familia, te invita a cenar, lo normal es que después tú los invites a ellos. O sea, siempre está la devolución. Y la devolución tiene una razón. La razón tiene de que no queremos deberle a nada a nadie. Entonces, si el vecino me invitó a comer, yo también lo invito a cenar. Estamos en empate los dos, él no me dé a mí ni yo le debo a él. Y normalmente, fíjese usted, es así. Porque el hombre en general no quiere ser deudor de nadie. Porque al deber tú pierdes la soberanía, pierdes tu libertad. Pero el tema está que al Señor Jesús no se le puede devolver, imposible devolver todo lo que nos ha dado. Hagamos lo que hagamos, realicemos las hazañas más grandes que puede ser, pero jamás vamos a poder devolverle al Señor Jesucristo y a Dios Padre lo que nos ha dado, porque nos ha dado el tesoro más grande que hay. De hecho, por algo dice que la fe es más preciosa que el oro. El hombre busca y atesora oro como lo más preciado que hay en el mundo. Y hay lucha, batallas, guerras, traiciones por el oro. Porque el oro da poder. O sea, es una sola cosa y da mando. Y dice Dios que la fe es más preciosa que el oro. Y Dios nos ha regalado la fe de su Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros, los creyentes, los que hemos conocido al Señor. Entonces, mi intención es compartirles a ustedes respecto al servir a Dios. Yo el día que conocí al Señor, evidentemente no lo quería era servir al Señor. Pero a corto andar me di cuenta de que era siempre que yo trataba de servirlo a Él, era Él el que me servía a mí. Por algo Él dice que el mayor servirá al menor. Y evidentemente Él es el mayor.
Entonces Él es el que sirve permanentemente a cada uno de nosotros. De hecho, piensen ustedes que Él es la roca, es el sustento, es la piedra angular. O sea, nosotros estamos sobrepuestos en la roca, y la roca es Cristo. O sea, el que nos sostiene a todos, el que sostiene este cuerpo que es la iglesia, es el Señor Jesucristo. Él es el que lo sostiene. Y como todas las cosas, es a su vez la sabe que lo sostiene, es el que la dirige porque también es la cabeza. Es como esos misterios, el Señor por algo dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin. Bueno, basado en esto, yo quiero leer dos cosas del Evangelio. Vale. Del Evangelio según Mateo. Aquí ya puedo continuar. Yo esta es la parte que quería decirle, porque ahí empieza con el Evangelio según Mateo, pero se corta el video. Y la parte que quería compartirles es en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20, primero del versículo 20 al 28. Voy a ir leyendo lo que dice aquí. Dice: petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos aquí claramente que Juan y Santiago, que eran hermanos, apóstoles del Señor, van con su madre a solicitarle algo que a ellos les motivaba mucho, que era sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. Vemos claramente que la madre dice que se postra ante él, pues que reconocía en él al Hijo de Dios. Y no solamente reconocía que era el Hijo de Dios, sino que sabía que tenía poder para ordenar cosas y tenía autoridad. Por eso le dice: ordena que en tu reino. O sea, tiene claro la situación a lo que el Señor Jesús venía y lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y por eso le dice que ordenara poner uno de sus hijos a la derecha y el otro a la izquierda. Muy propio de los seres humanos, querer estar en los primeros lugares, estar en una muy buena posición para reinar. Porque la idea de reinar lo veremos más adelante, porque el Señor Jesús lo describe mejor que nadie, que tienen los hombres de lo que significa reinar, que es muy distinto al reino de Dios. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Nótese bien dos cosas. Primero, el Señor les dice claramente, les hace una pregunta, si ellos podrían beber en el fondo y pasar lo que el Señor iba a pasar, que era la muerte y la muerte de cruz, donde el justo moría por los injustos. Y ellos le dijeron que podían, porque ellos no se imaginaban qué lo que era el vaso que había que beber y el vaso que iba y el bautismo con que iban a ser bautizados. Y el Señor les dice: a la verdad, va a tener que ser así, porque si yo soy bautizado en eso, ustedes también van a tener que hacer eso, porque ustedes son mis seguidores, porque ustedes no van a poder echarse atrás, ¿ya? Porque yo os escogí a vosotros. Aquí se da la misma situación, digamos, entre comillas, que posteriormente le pasa al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús le anuncia que lo iba a negar 3 veces, le dice: jamás sucederá eso. Yo doy mi vida por ti. Pero llegado el momento, llegado los hechos,
se amedrentó y negó 3 veces. No somos nosotros mejores que el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre aguerrido, fuerte. Piensen ustedes que cuando fueron a detener al Señor Jesús, él saca de inmediato su espada para defenderlo y le corta la oreja al hombre que venía a capturar al Señor, y el Señor lo cura y le hace guardar la espada, porque nuestra forma de luchar no es esa, le dice el Señor. Entonces, no era un hombre cobarde o pusilánime, Pedro, al contrario, ¿ya? Pero ese hombre, con todo su empuje, con todo su arrojo, enfrentado a la situación, digamos, de reconocer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y viendo cómo lo tenían a él preso todo y para no correr la misma suerte, evidentemente, él negó, y negó 3 veces. Y yo digo, nosotros muchas veces dice, oh, ¿cómo negó el apóstol Pedro? A lo mejor yo no lo hubiera hecho. Yo estoy seguro que no solamente no lo hubiéramos hecho, por lo menos yo, sino que a lo mejor le hubiera tirado hasta piedra a alguien que se dice a sí mismo que es el Hijo de Dios, porque eso era una blasfemia, de llamarse a sí mismo Hijo de Dios. Piensen hoy día que aparezca alguien diciendo que es Hijo de Dios. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? Si alguien dice que es Hijo de Dios, no le sorprende a nadie. Porque una de las tácticas, y de eso hablaba en otros videos del pecado, es confundir. Y una de las formas de confundir fue que toda la humanidad es hija de Dios. Todos son hijos de Dios. Todos somos creados por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios hay que tener la misma naturaleza de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza, cierto, pero no teníamos la misma naturaleza. En cambio, hoy sí la tenemos. ¿Y cuál es esa naturaleza? Es el Espíritu que está en nosotros, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Esa da la misma naturaleza. Es como hoy en día el ADN que se sabe cuál es un hijo, cuál es su padre a través del ADN. Bueno, nosotros lo sabemos a través porque tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que confirma esta situación en nosotros. Ahora, dice entonces, le dice, la verdad, de mi vaso beberéis, le dice, porque en el fondo ellos no sabían lo que estaban pidiendo, pero sí, al pedirlo, y ya estaba escogido, eso es lo que iban a vivir, porque después le dice, y mire después lo que sale el versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué el resto de los 10 apóstoles se enoja tanto? Y se enoja ¿por qué? Porque vieron que estas 2 personas, estos 2 compañeros, querían tomar mejor posición que ellos. Querían estar uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor Jesucristo, y ellos iban a quedar desmedrados en la ubicación. Entonces ellos se enojaron porque ellos querían tener esa misma posición. Eso muestra cuál es la naturaleza del hombre, digamos, del hombre adánico, en el fondo del hombre del mundo, que es buscar evidentemente preponderante, ser el primero en todas las cosas y generalizarse sobre el resto, ser el que manda el resto. Y por eso se enojan esto. Entonces dice después, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Le dice. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mira cómo el Señor Jesucristo va dejando claramente establecida la situación. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, en el fondo, los reyes de la tierra, los gobernantes del mundo, ocupan y usan a la gente para su propio beneficio. Claro, es cierto, hacen cosas por los demás, todo porque por la publicidad, el marketing funciona. Pero en el fondo, ese interés que hay en servir, en ser el primero, en ser presidente, en ser el gobernante, ese ansia de poder no es por un servicio a los demás, sino que por un servicio a sí mismo, de su vanidad, de sus logros, de lograr su... Mira que tan alto que he llegado, mira lo que he logrado. Soy senador de la República, soy esto, soy este otro, tengo este cargo, tengo... Es esa situación que no estamos haciendo ningún ser humano. No tiremos la primera piedra, por lo menos yo me guardo las manos, no voy a tirar la primera piedra, jamás en una cosa así, porque Dios me libre de eso. Porque no es esa la condición, porque esa es la condición que traemos todos, es la condición del pecado, es la confusión. Por eso que el mundo anda mal, porque el mundo le cambiaron los paradigmas. Es como si yo un día a ustedes al calor le dijeran frío, al frío le dijeran calor. O sea, cambió totalmente las cosas. Ese es el cambio tan grande. O sea, Jesucristo lo dice, mira,
para dejarlo más claro, mira cómo dice más adelante. Después dice, en el versículo 26, mas entre vosotros no será así. ¿Y por qué les dice entre vosotros no será así? Porque sabe que lo que ellos van a vivir, que lo que ellos van a pasar, va a ser que entre ellos no sea así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, les dice, el que ustedes quiera ser grande tiene que ser el menor. ¿Se fija que es un cambio? En el mundo del reino del Señor Jesucristo, las cosas no son como nosotros las vemos con los ojos, sino que son como las vemos con la fe. Para caminar en el reino de Dios se requiere la fe. Y a través de la fe andamos en el reino de Dios. Pero tiene que vivir nuestra alma una regeneración de nuestra alma por la palabra de Dios. ¿Y qué significa una regeneración? En el fondo significa que nuestra alma tuvo muchos años, mucho tiempo detrás del mundo, detrás de las cosas del mundo, detrás de las cosas que los ojos ven, que los sentidos ven, que las emociones captan. Y resulta que ahora tiene que ser enseñada esta alma a andar conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios dice que es bueno, no lo que el hombre que dice que es bueno. Y yo digo, claro, y Dios nos conoce porque Él nos hizo y sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que es bueno. Entonces dice, como el versículo 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Ese que quiera ser primero, hágase siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren lo que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Piensa, no solamente vino a servir, sino que vino a dar su vida en rescate. Y si vino a dar el rescate, es porque había que pagar un precio, y el precio fue el mismo. Un precio muy alto. Por eso digo yo que no hay forma de devolverle al Señor Jesucristo lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros nos creemos libres. El mundo se cree o no se cree libre, que pierde la libertad si va a deber. Yo le debo todo al Señor. Tú seguramente también le debes todo al Señor Jesucristo. Todo se lo debemos a Él. Pero encontramos la libertad dentro de Cristo, en la persona de Jesucristo. La verdad os hace libre, donde Él nos va sacando de los dogmas, de distintas ataduras, ¿ya? De las distintas esclavitudes, porque el Señor dice, vino a libertar a los presos, dice. Y la gente se imagina que son los presos de la cárcel, los asesinos, esos que hay que dejarlos sueltos. No se trata de esos presos. Estoy hablando de los presos que estamos presos, la gente de Satanás. Tú estás preso cuando tienes una fobia, tú estás preso cuando tienes un temor, tú estás preso cuando hay un rencor que no se te pasa y no perdonas. ¿Ya? Y hay un montón de cosas, porque lo que en el fondo te está hablando del preso del alma, de las cosas de dentro. El apóstol Pablo una vez lo dice tan claro, dice que él estaba preso, dice que él se sentía el más libre de todos, porque su espíritu estaba libre, porque su alma estaba libre. Entonces le podían aprisionar su cuerpo, pero no su espíritu. Entonces el Señor dice que dio su vida en rescate por muchos. ¿Ya? Entonces eso es tremendamente importante porque vino a rescatarnos. Después voy a leer en este mismo Mateo el capítulo 23, desde versículo 8 al 12. Y dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mira lo primero que deja el Señor. Nosotros, o sea, primero vemos como los mismos apóstoles, o sea, que piensa tú, que la fe dice que nosotros hemos recibido la palabra porque se ha traspasado unos a otros hasta llegar desde el fundamento de los apóstoles. Porque ese es el fundamento, y el fundamento que pusieron los apóstoles es Cristo, es Jesucristo, es el fundamento, es la piedra preciosa, es la roca, y desde ahí se va construyendo todo. ¿Ya? Pero mira bien cada uno cómo construye, dice. Algunos construyen con paja, oro, janascas, un montón de cosas, dice. Pero yo digo, la construcción en realidad verdadera la hace el Señor, y es una construcción que la va haciendo en la fe. Porque nosotros tenemos que ver, y el Señor, mira, los mismos apóstoles en un principio querían ser ellos, tener una posición absolutamente. Resulta que ahí todavía no venía el Espíritu Santo a vivir en su corazón. Era el Señor el que los corregía, el que los cambiaba, el que los modificaba, pero ya iba a pasar el tiempo y el Señor iba a partir, evidentemente, pero iba a enviar su Padre, el Consolador, el Espíritu Santo, aquel que hoy en día está en nuestros corazones, aquel que nos guía
porque dice que la característica de los hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, y dice entonces que nosotros, dice, no llaméis, o sea, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. O sea, diciendo, nadie se suba, no se suba que lo llamen grandes nombres, que se quieren títulos, nada. No es así el reino de Dios. ¿Y sabes tú por qué? No es porque Dios quiera que estemos abajo, ahí sometidos, no. Es que no es la manera, porque eso es un engaño y la gente no encuentra nunca la plenitud, nunca encuentran el descanso del alma. En cambio, aquel que el Señor le da la gracia de perdonar, de esperar, digamos, ese hombre evidentemente va encontrando descanso, porque como les dije, está cambiado todo, es como si los polos norte y polo sur se hubieran puesto exactamente en el Ecuador y los otros en otro lado. Está todo trastocado, lo que nosotros, por eso que en la fe lo único que nos hace ver las cosas realmente como las vio Dios desde un principio y cómo Dios las quiere hasta el final, y cómo las ve terminadas. Dice entonces después, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No hay más Padre que Dios que está en los cielos. Después, ni seáis llamados maestros. Mira cómo recalca, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Lo vuelve a recalcar, lo recalca una y otra vez. Y dice aquí, mira, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero normalmente la gente busca y cree que hay que ser humillado por otros hombres, pero si los hombres somos todos hermanos, somos todos iguales. Yo no tengo por qué humillar a nadie, ni nadie me tiene por qué humillar a mí. Pero si me humillara, debería sobrellevarlo y pasarlo con mayor razón, porque nosotros miramos a Cristo y Cristo lo pasó, o sea, podríamos poder hacerlo también. Pero el problema está que esto que está aquí diciendo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay mucha gente y muchas personas, todos somos así. Yo trabajé muchos años en empresas, qué sé yo, y todo, y lógicamente ante los jefes uno hace no se va a votar, no se va a poner, hace genuflexiones, más disimulado, menos disimulado, pero le llevamos la mente, todo, porque claro, es una forma de humillarse, pero Dios no está hablando de la humillación de esa frente a los hombres. El Señor está hablando de humillarse frente a Él. Y dice, por eso que la palabra dice que humillado bajo la poderosa mano de Dios, dice, y Él exaltará a su tiempo. Y uno dice, ¿cuál es la poderosa mano de Dios? Bueno, la poderosa mano de Dios es cuando un compañero tuyo, ¿ya? Se ríe, se mofa de ti, porque a ti se te salió algo mal en el trabajo, y tú no reaccionas violentamente, sino que agachas la cabeza y encargas al Señor tu causa. Ese, evidentemente, está reconociendo que eso que sucede no es que sea la persona que está humillando, es Dios que está permitiendo esas situaciones para probarte. Es que si vas a una tienda a comprar y en vez de te tocaba tu turno y pasa otro, no llenas de ira y empiezas a reclamar, no señor, me tocaba a mí, yo soy el que tiene que atenderme, estaba antes que el caballero, qué sé yo, o la señora. No, sino que tiene esa paciencia. Pero ¿quién de nosotros trae eso en su naturaleza? Si lo vemos los apóstoles no lo traen. Eso es algo implantado posteriormente. Esa es la vida de Cristo la que hace el cambio. Por eso nosotros podemos esperar grandes cosas porque se ha implantado en nosotros una vida nueva. Y en la vida nueva es la que puede hacer el cambio. Por eso nosotros somos la obra del Señor. Yo digo, nosotros somos vasos de barro, dice. Pero para ser vasos de barro, ya tenemos que darnos cuenta que somos barro. Nosotros antes de darnos cuenta que somos barro, creemos que somos de porcelana, de oro, que son cosas preciosas. Yo siempre digo, si nos amamos tanto, yo siempre decía, si seguramente yo en el funeral que más lloraría sería en el mío, porque lo que más me amo soy yo mismo. Pero el Señor dice que el que no se niega a sí mismo no encuentra la vida, dice. Entonces, si te niegas, ¿cómo vas a amarte? Para negarte, tienes que no gustarte como eres. Y para eso se necesita que la misericordia de Dios, ¿qué podemos hacer para producir esos cambios? Lo que dice el Señor,
Él nos da entendimiento, es decir, presentarnos a Él como sacrificio vivo y agradable. Decirle, heme aquí, Señor, para que hagas conforme a tu voluntad. Y pierde cuidado que Dios va a hacer conforme a su voluntad. Dios va a actuar conforme a su voluntad. Porque Él es fiel con su palabra. Y Él dice que nos llamó y nos escogió para algo. Entonces dice después, fíjate, porque el que sabe, bueno, dice después el Señor, y lo voy a volverme atrás para dejarles claro esta parte en el versículo anterior donde está Santiago y Juan pidiendo la posición de derecha e izquierda, cuando el Señor les dice que tenéis que beber la copa. Y el Señor les dice así, dice, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos, mira, para quienes está preparado por mi Padre. O sea, eso es algo que ya lo preparó el Padre. Bueno, no nos dice, la Escritura no nos dicen que nosotros debemos andar por las obras que ya están preparadas de antemano para que entremos en ellas. Nosotros, ¿y cómo entramos a esas obras? ¿Entramos por la fe? Entramos porque primero creemos que están preparadas, pero evidentemente vamos a tener siempre esa dicotomía entre el querer ser el grande, el querer ser el mayor y el otro que sea menor. El que va a hacerse siempre el menor en nosotros es Cristo en nosotros. Por eso dice Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra, y lo tenemos dentro de nosotros. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Estamos tranquilos y confiados. Corremos una carrera con paciencia. Yo nunca he visto, yo antes jamás me hubiera imaginado una carrera con paciencia, me había visto una carrera bien agitada para ganarla. Nosotros la corremos con paciencia. ¿Y por qué la podemos correr con paciencia? Porque el que corrió primero fue el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y terminó su carrera, y conforme a la Escritura resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Ya está sentado en el lugar que estos quieren, que uno quería estar a la derecha y a la izquierda, y las posiciones Dios las tiene. En otras partes de la Escritura ya dice las 12 posiciones que van a tener los apóstoles. El Señor entonces ya las cosas están preparadas, nosotros tenemos que entrar por fe. Entonces, ¿quién es el que sirve? El que se hace el menor. ¿Y podemos nosotros hacernos el menor? A lo mejor lo puedes fingir, puedes hacerte el humilde, pero insisto, Dios te ve en lo secreto, Dios ve tu corazón, Dios ve mi corazón. Y a mí me descubría el Señor. Y yo a veces es como, no sé, pero es como cuando uno trataba de hacer cosas yo, mejorar, y no había forma. ¿Por qué? Porque resulta que no podía hacerlo si el Señor no lo hacía en mí. Ahora, yo les voy a decir dos cosas respecto de esto de servir, que me pasó en mi experiencia personal y mucho tiempo antes de conocer al Señor, cuando yo era un hombre, un chaval, digamos, de 15, 16 años. Siempre me llamó la atención las cosas de Dios, en el sentido de que algo tiene que haber. Y como fui educado en un colegio cristiano, bueno, pensaba yo eso. Pero resulta que me encontré que el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Resulta que yo decía, no, esas cosas que tú las contaste, yo me daba cuenta que quería más a mi madre. ¿Ya? Y un día, conversando con un religioso, le digo, mire, yo no siento que ame a Dios sobre todas las cosas, y es el primer mandamiento. Y me dice, bueno, pero ¿quieres a tu mamá, a tus padres? Sí, sí, pero con mucho los quiero. ¿Cómo no los voy a querer? Bueno, me dice, a través de ellos ya quieres a Dios. Bueno, dije yo, no me convenció mucho, pero ya lo acepté. Y ahí le hice la segunda consulta. Miren, le dije yo, y el otro mandamiento, le digo yo, que dice no desear la mujer del prójimo. Porque, chuta, yo la deseo, porque yo tengo, no sé, yo me daba cuenta, tenía esa edad y yo digo, no sé, la sangre tirará, no sé qué cosa, pero era una edad que evidentemente, porque si me dijera no tomarla, le podría hacer empeño, no, ¿ya? Pero no desear la mujer del prójimo, y del prójimo de los que están cerca, si yo, era imposible porque era algo del corazón. Entonces yo cómo cambiaba esa situación. Bueno, ya, pasó el tiempo, pero yo de ahí dije,
Y me acuerdo haberlo dicho, porque yo de ahí dije yo, esto es más difícil, y Jesucristo vino a poner lo más difícil que los tiempos antiguos. Porque los tiempos antiguos, y yo eso sí me lo sabía, ojo por ojo, diente por diente, yo lo manejaba muy bien. ¿Ya? Pero eso de poner la mejilla y de amar al enemigo, pero ¿cómo llamar al enemigo? Eso, es que es inaudito. No, no. Este caballero vino a poner las cosas más difíciles. Las puso más difíciles de lo que era. Eso pensaba yo, bueno, será. Pasó el tiempo, entró a la universidad, ¿ya? Y en la universidad participo en la política, porque yo también lo otro que tenía fuera de esto de interés religioso era el sistema de sentido social, que se llama, de buscar la justicia, porque uno busca, sobre todo cuando es joven, estamos hablando en tiempos de los años 70, los que son jóvenes no lo van a entender, pero son la época en que estaba Salvador Allende en Chile, y queríamos un mundo mejor, un mundo más igualitario, donde seamos todos más parejos, la igualdad, mucho de igualdad. Lo que hoy día se ve mucho de igualdad. Cuando el Señor dice que nos da a cada uno conforme a sus necesidades, porque la necesidad de uno no es igual a la otra, es la torpeza más grande que hay, pero bueno, el mundo está en la oscuridad y en la torpeza y no puede ver otra cosa. Y yo te digo, no, no hay nada que hacer ahí. Pero entonces, ahí yo me doy cuenta, perdón, no me doy cuenta, yo creo que fue yo sin conocer a Dios, pero yo creo que el Señor de una u otra manera ya, y ahí me doy cuenta que cuando dice que las cosas las tiene preparadas, a uno lo tiene preparado de antes. Porque yo no podría haberme dado cuenta, primero, de esos dos mandamientos, darme cuenta que no cumplí, lo que me haya intrigado esa edad. Segundo, después me pasa este tema de, de darme cuenta de que, porque de repente estaba de acuerdo con un partido o con el otro, porque se oponían a veces, y decían las razones podían ser justas del otro, pero no, es que había que oponerse para lograr el poder, porque si no me opongo no logro el poder, aunque el otro tenga toda la razón con el proyecto que hacía. Y ahí lo que les digo, entre comillas, me di cuenta, es que el problema no era de la humanidad, no era político, ni era sistema económico, era del corazón. Y dije, el problema del hombre es del corazón. Pero no entendía más que eso, del problema del corazón. Pero sabía que ahí había el problema. Bueno, cuando conozco al Señor, una de las sorpresas grandes que tengo fue darme cuenta dos cosas. Uno, el nacer de nuevo, evidentemente. Es vivir, tener la experiencia maravillosa que describe el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Lo describe el Evangelio de Juan, tan claro, Juan 3. Pero darme cuenta que el Señor cambió mi corazón de piedra por uno de carne. Entonces, ahí me empieza a calzar las cosas. Y ahí empiezan los cambios, empiezan las situaciones. Entonces, evidentemente, nosotros estamos llamados a grandes cosas y a alcanzar la estatura de un varón perfecto, no por nosotros. Porque fíjense que, ¿qué es lo que les dice el Señor a los apóstoles cuando los apóstoles ya saben que el Señor les había anunciado tantas veces que él iba a partir y todo? Le dicen, ¿cuál es la obra que debemos hacer nosotros? Les dice, esta es la obra, que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esta es la obra, es el inicio de la obra. El creer eso, ¿ya? Te va cambiando tu vida, te va cambiando todo. Y uno lo cree, ¿ya? Porque de una u otra manera Cristo se te presenta. Porque tú tienes un encuentro con Jesucristo, porque es un Dios vivo. En algún momento de tu vida tú empiezas a darte cuenta que hay un feedback, que hay un comunicarse con el Dios, que de una u otra forma Él te responde a las cosas. Nosotros nos hemos acercado al Dios vivo, como dice, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a mí me gusta eso cuando habla de Abraham, Isaac y Jacob, en tiempo que había muchos dioses y todos seguían a distintos dioses. Por eso ellos decían, no, este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es nuestro Dios. Tanto a ese tiempo lejano, nosotros estábamos muy lejanos, nosotros no éramos pueblo de Dios, ni cercanos a Dios. Nosotros éramos paganos, gentiles le llamaban en ese tiempo. ¿Ya? Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué plan más maravilloso tiene Dios de salvación? ¿Qué plan más precioso de levantar al hombre? Se vino Él y se hace hombre para levantar al hombre a las alturas, porque siendo lo que somos nos termina sentando a la diestra de Dios, porque como dice el apóstol Pablo también dice, vosotros estáis sentados juntamente con Cristo, estamos juntamente con Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Lo que tenemos que entender es que Cristo se dividió, Cristo ya no es más uno, es Él y nosotros y Él, estamos unidos, nadie de los que Él llamó, de los que Él escogió, de aquellos que vienen al Señor, de aquellos que se acercan al Señor,
a nadie lo echa fuera, ¿ya? Y aquellos que el Señor toma, digamos, van a estar con Él, porque es su promesa y es su palabra y Él es verdadero y Él no es hombre para que mienta, los hombres mentimos, Dios no miente, Dios dice la verdad, porque su sustento está precisamente en la luz, en la transparencia, en la maravilla que es. Entonces el reino de Dios, ¿ya? Es una bendición porque empezamos a vivir el reino aquí en la tierra. El Señor dijo, cuando le preguntan cómo va a venir el reino de Dios, les dice, no vendrá así de relámpago ni nada de eso, sino que Él aquí el reino está entre vosotros. Y para que haya un reino tiene que haber un rey. Y yo tengo un rey, tú tienes un rey. Jesucristo es su nombre del Señor. Nosotros, si el mundo creyera lo que nosotros hablamos, nos meterían preso porque somos, diría yo, precursores o revolucionarios, porque llamamos al gobierno del Señor Jesucristo, primeramente en nuestro corazón, lógicamente que gobierne nuestro corazón, pero queremos el gobierno absoluto del Señor. Y sabemos que va a venir, porque dice que en un momento dado toda rodilla se doblará ante su presencia. Y eso es una realidad. La gente se imagina que este es un cuento, todo. Mira, yo no me podría mantener tantos años pensando en un cuento. Tendría que creer que soy psicológicamente enfermo mental. Pero esto es un culto racional. Esto es lo que nosotros tenemos, un culto absolutamente racional, porque tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo nos hace entender y comprender que la resurrección es una realidad, porque nos podemos encontrar con el Señor Jesucristo, porque a través del Espíritu nos comunicamos con Él, porque entramos, como quien dice, en otra dimensión. De hecho, cuando menciona el amor de Dios, habla de 4 dimensiones, habla de lo alto, de lo ancho, de lo profundo y de lo largo, habla de 4 dimensiones. Evidentemente estamos hablando de un mundo distinto. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo vino a rescatarnos, a darnos hoy una mejor vida. Pero para darnos una mejor vida debemos perder la nuestra. Por eso les dice, el vaso que yo bebo vais a beber y el bautismo que yo sea vas a vivir. Y nosotros también lo vivimos. Y lo vivimos día a día. Toma tu cruz y sígueme. Pero la cruz pasa a ser algo maravilloso porque ahí entregamos nuestra vida, que no vale nada. ¿Ya? Yo no sé cómo pagó tanto el Señor por nosotros, por eso me sorprende el amor de Dios, y tomamos la vida de Él y empezamos a vivir su vida. Y eso es el amor más grande que hay, que alguien entregue su vida por nosotros para que nosotros la vivamos. Por eso que el Señor nos pone el Espíritu Santo para sellarnos, para cuidarnos y para enregelarnos de a poco a que hagamos las cosas como corresponden. Pero esa es la obra de Dios. Dios empezó una obra, Dios la terminará. Fiel es el que os llamó, dice, porque Él lo hará también. Entonces, nosotros confiamos en el Señor. Yo les doy gracias por este video, que espero que ahora llegue a vuestra casa, donde estén, el que lo quiera ver y que lo disfrute. Y gracias, Señor, y oro por cada uno de vosotros. No, de todos no conozco el rostro, pero de muchos sí. Les doy un abrazo cercano, de amigo, de hermano, ¿ya? Y confiando de que Dios está obrando en este tiempo de dificultad, en este tiempo difícil, Dios está obrando en cada uno de los creyentes, porque Él es el maestro, no hay otro maestro. Él es el que enseña, porque Él enseña en el corazón. No se me olvida nunca una cosa que aprendí, que el Señor me enseñó cuando recién estaba partiendo, para que prediques cumplidamente la palabra de Dios, para que lo que compartamos sea las cosas que hayamos vivido. Por eso que tienen esa fuerza, porque la vivimos nosotros. Cuando tú vives algo, lo cuentas porque fuiste testigo. Entonces, cuando dices ir y ser testigo, uno tiene que ver, los testigos son gente que estuvo viendo algo para poder testificar. Entonces, nosotros, ¿qué testificamos? Gracias, Señor, por toda la escritura, por todos los hermanos que están ahí, desde Abraham, Noé, Moisés, todas las personas que están ahí. Pero nosotros somos los que tenemos que testimoniar en este tiempo, somos cada uno de nosotros. Tenemos que ser testigos de lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de tu hermano, en la vida de otros. De testigo de Dios. Eso es dar testimonio de lo que Dios hace en tu vida. Ir y ser testigo. Pero no es ser testigo, ir y contar, relatar lo que hizo otro. Ser testigo tenemos que tener una vida propia, una vida que es el Señor. Pero eso es obra de Dios, es la misericordia de Dios. Pues digo yo, no hay más misericordia que cuando Dios toma un hombre, lo disciplina, lo entrena, lo trabaja. Es la bendición más grande que hay. Porque la palabra de Dios se cumple. Y yo, dice el Señor, Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Yo lo único que les puedo decir, hermano, no tengáis miedo a las tribulaciones, no tengáis miedo a los dolores, no tengáis miedo a los problemas ni económicos, nada, porque el Señor te va a sustentar. Porque el Señor de cada una de esas cosas te va a sacar en mejor condición.
porque cuando dice varón de dolor experimentado en quebranto, lo habla del Señor Jesucristo, pero no dice el mismo Señor que Él está en nosotros y nosotros en Él y que somos uno, y que y lo que Él dice, que Él quiere que seamos, oh Padre, que sean ellos uno conmigo como yo y ti somos uno, como Él y Dios son uno, que seamos uno nosotros con Jesucristo, entonces nosotros también somos llamados a ser varón de dolor experimentado en quebranto. Yo veo a mi mujer que cuando hace unas empanadas de queso que me gustan mucho, ¿ya? Ella las hace con mucha facilidad y con mucha rapidez, porque es experimentada. Bueno, también está siendo transformada para ser experimentada en quebranto. Y cuando eres experimentado en quebranto, ya no cuesta, es más fácil. Y es más, tienes puesta la mirada en lo que viene. Si bien es cierto, en el momento la pasas difícil, es como una ducha de agua fría, digo yo. Bueno, en tiempos de frío, en el calor, la ducha de agua fría será exquisita. Bueno, pero tú estás puesta tu mirada en eso que va a pasar, porque todo pasa aquí, todo es un pasar, un pasar. Y pasa y después ves, oh, una estatura más de Cristo, vas creciendo, porque tú mismo te das cuenta de lo que te va haciendo, porque vas bajando y Cristo va subiendo. Si eso es, uno mengo y el otro crece. Nosotros, qué bueno que menguemos cada día, pero eso es una obra de Dios, porque el crecimiento lo da Dios. Nadie puede añadir a su estatura ni un centímetro. Es Dios el que lo hace. Entonces nosotros descansemos, confiemos en Él. El que tenemos dentro es mayor que el que está afuera. Descansemos en eso. Un abrazo, muy buenas noches.